Bueno, buenos días nuevamente. Les saluda Yuri Luna, facilitador del webinar Análisis del Riesgo Humano, y vamos a dar inicio a la presentación. Bueno, hay que tener algunos conceptos claros. Ya anteriormente habíamos revisado algunos conceptos con respecto a lo que era el contexto y sobre todo concepto desde el punto de vista del riesgo conductual, y veíamos claramente cómo estos factores habían impactado en la gestión de riesgo operacional. Ahora vamos a ahondar en estos conceptos y vamos a revisar cómo le pega directamente al riesgo laboral en las organizaciones. Vamos a entender claramente cuáles son los factores de riesgo conductual y estos a su vez cómo impactan, cómo inciden en la gestión de riesgo operacional, muchas veces tomando en cuenta que um, el componente humano es el de mayor riesgo desde el punto de vista operacional, pero a su vez es el menos estudiado, es el menos impactado y claramente es el que genera los mayores impactos en todo tipo de organización. Claramente vamos a plantear un modelo de cómo identificar el comportamiento riesgoso en las organizaciones y a su vez esto vamos a proceder con su valorización. Obviamente esto es una métrica cualitativa, no quita sin embargo que podamos tener una evaluación monetaria tomando en cuenta del potencial impacto que podría tener el negocio. Por lo tanto, vamos a ver durante esta hora y media este enfoque de gestión. Bueno, continuamos. El contexto. Definitivamente, los últimos años hemos sido testigos de numerosas situaciones que han impactado directamente a diversas organizaciones y que de alguna otra manera ha estado involucrado directamente con el comportamiento humano. Tenemos muchos casos de fraude internacional, tenemos importe, temas asociados a la pérdida y fuga de información, N conceptos que van de alguna otra manera más allá de solamente el enfoque operativo de los procesos. Es decir, no solamente basta con tener controles y con tener procedimientos, llevar a cabo actividades de aseguramiento que permitan claramente gestionar este componente del riesgo, sino que falta también realizar actividades que permitan claramente identificar cuál es el perfil del riesgo de los colaboradores. Desde el punto de vista de riesgo operacional, todas las empresas tienen una definición bastante cercana de lo que es el perfil del riesgo de la organización, cuántos riesgos se desea aceptar en cada uno de los procesos de la organización y cuánto es lo que la empresa está dispuesta a tolerar. Sin embargo, esa es una lectura de procesos. No hay una definición bastante completa que permita claramente identificar cuánto es el nivel de riesgo humano que las empresas están dispuestas a aceptar y que por lo tanto no hay una estrategia claramente definida para poder administrar este tipo de riesgo. Por lo tanto, necesitamos tener un enfoque complementario a la gestión de procesos que nos permita, bajo una visión multidimensional, entender también el riesgo que corresponde al factor humano. Vamos a ver, por ejemplo, que existe un concepto que es el riesgo psicosocial, que ya se está hablando en México, se está hablando en Colombia, en Ecuador también ya se está hablando del concepto de riesgo psicosocial y que dentro de los factores que están detrás es un componente de la salud laboral, de la salud de los trabajadores en el ámbito, en las relaciones laborales y que puedan tener algún tipo de impacto en la organización, ya sea desde afectaciones psicológicas a los colaboradores, sino también del comportamiento de las personas, ¿no? De la salud de los trabajadores de cara a las relaciones laborales y que éstas van a tener un impacto también en la organización, ¿no? Entonces, ¿qué hay que entender? Que este tipo de riesgo, si hablamos del riesgo psicosocial, claramente tiene problemas, va a generar algún tipo de problema, no solamente en las organizaciones, en el comportamiento de las personas, sino también en su conducta, y que por lo tanto va a generar una afectación, llámese económica, no necesariamente económica, sino también inclusive desde el punto de vista de imagen reputacional sobre la organización. Claramente, claramente podemos ver cómo, por ejemplo, existen muchos factores que pueden generar una situación de riesgo psicosocial. Puede estar asociado, por ejemplo, al exceso de carga laboral, a la repetitividad de las actividades que puede llevar a un entorpecimiento de la productividad de las personas,
al ritmo de trabajo. De repente hay industrias que el ritmo de trabajo es muy elevado, muy alto, y que el mínimo margen de error puede tener un impacto económico en la organización. Inclusive pueden haber temas de ambigüedad en el rol de los trabajadores que puede llevar a error por omisión o desconocimiento y que por lo tanto también afecte los procesos productivos. Claramente también tenemos los conflictos de rol que están asociados específicamente a fallas o errores a definición de las funciones que puedan generar conflicto o traslape de funciones claramente. Y obviamente también vamos a ver temas asociados a la falta de participación, la falta de compromiso de la organización, la pérdida de las actividades de control que puede tener una organización, en general muchos componentes que van a afectar definitivamente a la organización. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos tener en cuenta? Bueno, como ya se comentaba, en algunos países, tanto como Colombia, México, ya existe un proceso de identificación y análisis de este tipo de riesgo y sobre todo tomar acciones preventivas, dado que el impacto puede ser bastante alto de cara a la organización. Entonces, ¿qué involucra esto? ¿No? Hay que tomar algún tipo de acción. Desde el punto de vista de la gestión de riesgos, claramente hay que identificar este tipo de riesgos, hay que evaluarlos, hay que tomar en cuenta las posibles acciones de contramedidas o acciones de tratamiento que se pueden implementar y monitorear en el tiempo. Y esto, por lo tanto, tiene mucho sentido porque si ya un poco expandimos el marco de gestión de las posibles implicancias que podría tener este tipo de riesgo en la organización, claramente vemos cómo el riesgo humano, el riesgo de la conducta humana puede generar situaciones de fraude en las empresas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la estructura de fraudes que propone la Asociación de Certificadores de Fraude de los Estados Unidos, que es un marco que establece claramente tipologías de fraude y por lo tanto algunas relaciones que esto podría generar, ¿no? Claramente encontramos, por ejemplo, las tres grandes categorías, pues corrupción, una una indebida apropiación de activos y temas asociados al fraude contable, al fraude financiero, ¿no? Dentro del concepto de corrupción, claramente tenemos conflicto de intereses, soborno, eh, regalos ilegales, ¿no? Extorsión económica. Por parte de lo que son la apropiación de activos, tenemos lo que es apropiación de efectivo, cash, efectivo, y cualquier otro tipo de activo. Y desde el punto de vista financiero, los estados financieros tenemos claramente lo que es la sobrevaloración o la infravaloración de activos o rentas, ¿no? Que es un tema más contable. Y cuando desplegamos, por ejemplo, lo que significa el fraude cash y no cash, vemos claramente que existe una modalidad, ¿no? Apropiación de efectivo, estafa de recibos, desembolsos fraudulentos, el skimming, el larceny, todo lo que tiene que ver con la apropiación, manejo de recibibles, de facturas. Y con respecto a los esquemas de fraude, desembolsos fraudulentos, pues vemos una infinidad de esquemas de fraude que en una organización se pueden materializar, ¿no? Y con respecto a lo que es los fraudes asociados a otros tipos de activos, claramente vemos el mal uso, ¿no? de los activos o las ventas fantasmas, las operaciones indebidas con facturas. En general, el mundo del fraude es un componente bastante amplio y bastante complejo. Tómese en cuenta que una situación de fraude que se puede propiciar puede deberse y se debe muchas veces a un componente, un origen de las personas, un origen eh, que vamos a ver y vamos a escribir a continuación. El componente que finalmente activa todos estos riesgos es el riesgo de las conductas, ¿no? El riesgo humano. Y por lo tanto el riesgo humano termina siendo una derivada del riesgo, del factor personas, dentro del riesgo personal, y que puede claramente influir en el comportamiento de las personas, llamándolos a un tema de errores, incumplimientos, fallas y incumplimiento de políticas, normas y procedimientos. Por lo tanto, este componente de la conducta es el que finalmente va a generar la situación del riesgo, ¿no? Y es por eso, y es importante claramente identificar cuáles son los factores detonantes que pueden propiciar que un colaborador trascienda, cruce la línea de lo que es lo laboralmente correcto y pueda generar una situación de riesgo en la organización. Para eso tenemos claramente que identificar
cuáles son estos componentes que pueden llevar a que un colaborador pueda convertirse en una situación de riesgo. Entonces, bajo esa definición, vamos a ver que existen una serie de valores laborales y también se denominan los antivalores laborales, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, dentro de los valores laborales tenemos claramente honestidad, tolerancia, eh, prudencia, valentía, lealtad, confianza, responsabilidad. Son valores claramente laborales. Pero también existen los antivalores. Y los antivalores son los que pueden llevar a una situación de riesgo que se materialice. Por ejemplo, ¿no? Un colaborador, una jefatura intolerante, un trabajador resentido, un trabajador que actúa por negligencia, un trabajador que puede actuar con venganza, un jefe autoritario, un jefe que abusa del poder. Tenemos claramente la manipulación, el engaño, la desconfianza, la deslealtad, ¿no? Existen muchos antivalores que también se deben y que pueden generar situaciones de riesgo a nivel de las personas, desde el punto de vista del colaborador, y que muchas veces se debe a temas de relaciones laborales, ¿no? De relaciones laborales entre eh, el empleado, los empleados y el jefe, o entre los propios colaboradores, ¿no? Hace un tiempo escuchaba la palabra de bullying laboral, ¿no? Y el bullying laboral es una modalidad también de un riesgo psicosocial porque pueden estar afectando a ciertas personas que se encuentran en una situación mucho más débil y que pueda generar esto una situación de discordia laboral. Entonces, estos componentes que son parte de este componente de que estamos hablando en general del riesgo conductual, claramente lo vamos a ver en que existen N factores de riesgo ya del punto de vista de la propia persona, factores internos o factores externos, que pueden propiciar una situación de riesgo conductual. Por ejemplo, si estamos hablando dentro del entorno laboral, podemos estar hablando claramente de situaciones de acoso, situaciones que afectan propiamente el exceso de poder por parte de una jefatura o situaciones que pueden llevar a que una persona actúe bajo presión en contra de sus principios, en contra de sus valores y que genere una situación de riesgo. Así como existen factores internos, también existen factores externos. Y claramente podemos ver que existen temas personales que pueden influir directamente, directamente en la conducta de las personas. Por ejemplo, una situación de divorcio puede afectar la productividad de las personas y que también puede llevar por temas económicos a tratar de generar una situación de riesgo en la empresa. Estados de la viudez, enfermedad, estrés laboral por un acoso, alta presión comercial, que también es un componente que muchas veces puede llevar a que las personas, por una meta comercial, puedan mm, incumplir los procedimientos, los controles y llevar a una situación de riesgo. Claramente, temas económicos, el endeudamiento, el bajo salario, también son activadores que pueden llevar a una situación de riesgo. Entonces, si todos estos componentes, tanto internos como externos, pueden llevar a una situación de riesgo, entonces, ¿cómo identificarlo? ¿No? Existen muchas metodologías, muchas técnicas que se utilizan para poder identificar el componente del riesgo humano en una organización. Muchas de ellas son conocidas, ¿no? El polígrafo, ¿no? Es un mecanismo a través del cual se identifica claramente, es muy intrusivo, ¿no? Es algo costoso, pero es bastante efectivo, ¿no? Tenemos los test axiológicos, que son análisis de valores de las personas, evaluaciones psicológicas, desde el punto de vista de la conducta, perfilamiento del trabajador, que son análisis económicos, sociales y del entorno, y claramente evaluaciones biométricas que pueden llevar también a identificar este tipo de comportamientos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que claramente, que claramente existen muchas metodologías o muchas técnicas que nos van a permitir claramente identificar este componente del riesgo conductual y evaluar, y nosotros ya como analistas de riesgos, evaluar el potencial impacto que esto tendría en la organización. Entonces, si estos son los principales componentes del riesgo, pues vamos a ver algunas metodologías, ¿no? Por ejemplo, vamos a escribir algunas técnicas, como por ejemplo, ¿no? El polígrafo, ya les había comentado, ¿no? Es bastante efectivo, pero es costoso. La estrategia es muy intrusiva, afecta claramente el clima laboral, baja la productividad y por lo tanto el personal puede encontrarse claramente en una situación de ansiedad ante este tipo de evaluaciones y por lo tanto también tener un efecto
en la organización. Tenemos los test axiológicos, que como ya se comentaba hace unos minutos, claramente son evaluaciones de valores, evaluaciones que buscan medir eh, la naturaleza de ser de las personas. Son efectivas, pero demandan ciertos especialistas y hay que tener cierto conocimiento para hacer este tipo de desarrollo, ¿no? Es operativamente muy costoso, puede afectar el clima laboral, puede afectar la productividad. El falso positivo es muy alto, ¿no? Unas personas pueden, dependiendo de su estado actual, puede de repente dar un falso positivo que afecte el resultado, o sea, la objetividad del análisis. Tenemos también, dentro de las otras evaluaciones, las evaluaciones psicológicas son parcialmente efectivas, son bastante baratas, bastante económicas, pero operativamente son costosas, ¿no? Hay que hacer una evaluación persona por persona y eso puede tener cierto tiempo, toda vez que la evaluación permite mentir ciertos resultados y hay que contrastar los resultados con entrevistas para poder validar si es que las respuestas son o no fiables. Tenemos el perfilamiento de trabajador, que también, como ya les había comentado, es parte de las técnicas que existen en muchas organizaciones. Parcialmente efectivas, son bastante económicas, son altamente costosas desde el punto de vista operativo porque hay que hacer entrevistas a cada uno de los colaboradores y eso puede demandar mucho tiempo, ¿no? Puede generar ansiedad a los trabajadores y afectar, por lo tanto, su productividad. Presenta un alto falso positivo, un ratio bastante alto, y los resultados no necesariamente son los adecuados, toda vez que una persona que quiere cometer un fraude no necesariamente, no necesariamente tiene indicios de estar mal económicamente. Vamos a ver que una persona, un perpetrador, un insider que quiere cometer un acto de fraude, va a buscar dejar las menores señales posibles para que no se le identifique. Por lo tanto, podría llevarnos a identificar erróneamente un insider que quiere activar algún tipo de amenaza. Y tenemos finalmente las evaluaciones fonológicas biométricas que permiten claramente propiciar, ¿no? Identificar comportamientos de las personas sobre la base de la voz, sobre la base de sus respuestas, ¿no? Estas herramientas son de muy bajo costo, son muy efectivas, ¿no? La propensión del margen del error es muy, muy pequeño y sobre todo, obviamente, el falso positivo es bastante bajo, ¿no? Por lo tanto, no es, no es una no son soluciones caras, son soluciones bastante aceptables y bastante efectivas, ¿no? Entonces, tenemos que entender que todo esto forma parte del riesgo humano, ¿no? Esto significa trabajar con personas y trabajar con personas también significa un alto riesgo de componente humano, ¿no? Entonces, qué es lo que vamos a encontrar? Que desde el punto de vista de las personas, podemos encontrar que el impacto de un componente humano puede trasladarse directamente al negocio impactado, ¿no? Robo, la apropiación, ¿no? La apropiación de activos, la apropiación de información, inclusive la ejecución de procesos que pueden llevar también a fallas en las actividades operativas e inclusive sanciones o multas por incumplimiento de normas. Entonces, el impacto del del riesgo humano, no necesariamente es operativo, sino también puede tener una trascendencia económica. Entonces, podemos encontrar muchas situaciones que están expuestas a este componente humano y que están relacionadas con el fraude interno, con las fallas, errores operativos, inclusive con un tema reputacional en la organización, si es que claramente no se identifica. ¿Y esto qué significa? Que vamos a tener que hacer un análisis de diversas variables en la organización, evaluar las personas en los diversos procesos, en las diversas gerencias y claramente identificar cuáles son esas conductas humanas que pueden generar una situación de riesgo en la organización. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a analizar? Pues tenemos que encontrar el comportamiento humano riesgoso. ¿Eso qué significa? Tenemos que identificar cómo los colaboradores se comportan en la organización y a su vez valorar este potencial impacto en la empresa. ¿Para qué? Para tomar acciones preventivas desde el punto de vista del área del comportamiento humano para evitar que estas incidencias se puedan materializar. Claramente podemos ver como
parte de la conducta si el trabajador, por ejemplo, no respeta ni cumple políticas ni procedimientos, si es que el trabajador presenta poca lealtad a la organización, si el trabajador rechaza cualquier evaluación externa, si el trabajador no comparte información de sus actividades o simplemente es un trabajador violento. Vamos a ver que estos comportamientos dentro de una organización pueden tener muchas consecuencias. Por ejemplo, si un trabajador no cumple políticas ni procedimientos, si tiene rechazo a cumplir normas externas o a respetarle a una autoridad, una jefatura, claramente es un indicio, es una alerta de que esa persona puede generar una situación de fraude en la organización. Obviamente, en el caso de este tipo de personal, pues la solución no es un despido. La solución no va por una desvinculación. ¿Por qué? Porque el costo de desvincular a una persona por una evaluación de esta naturaleza podría ser muy costosa para la empresa. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es una evaluación de qué es el componente que está activando esta situación, esta respuesta por parte del colaborador, y a partir de ella, claramente, hacer una estrategia de coaching con estos colaboradores y ver de qué manera se les puede, digamos, buscar los factores que están llevando esta respuesta y, en forma complementaria, trabajando actividades de control para supervisar de una forma más cercana a la realidad de este trabajador sus actividades, qué está haciendo, si es que realmente está cumpliendo todos los procedimientos y si no está cumpliendo, a qué nos está exponiendo. Porque si un trabajador se encarga, por ejemplo, de seguridad física, seguridad perimetral en una empresa, es un trabajador que no recibe buen salario, que no se siente cómodo en la empresa, de repente esta persona podría llevarnos a proveer información a terceros externos de la organización y que conozcan las rutinas de entrada y salida del dinero, que conozcan dónde son los ambientes de seguridad, dónde son los ambientes de finanzas, quiénes son las personas responsables de que manejan las operaciones y que claramente esa fuga de información puede tener un impacto inmediato en la organización. Esto puede llamarse un proceso de marcaje, en el cual están marcando la operatividad, las personas, el movimiento, y claramente en un momento en el cual el control es débil, pues claramente puede presentarse un caso de asalto. Vamos a ver que este comportamiento humano riesgoso es de diversa índole. Yo les voy a compartir, por ejemplo, una evaluación que hicimos hace un tiempo con unos colaboradores con respecto a eh, unas prácticas laborales que nosotros tipificamos en algún momento de riesgo. Identificamos aproximadamente unas 35 comportamientos laborales riesgosos y claramente hicimos una evaluación de los mismos, es decir, desde del punto de vista del riesgo, cuánto significaba esto para la empresa, ¿no? ¿Qué tanto podría ser el impacto en la organización? Y veíamos, por ejemplo, temas asociados por ejemplo, al acoso laboral, a la apropiación de activos, a la participación en apuestas dentro de una organización, al comportamiento autoritario de un jefe, a los actos de calumnia, comportamientos sociópatas, a la pérdida de confidencialidad y del secreto laboral, consumo de alcohol, corrupción, deshonestidad, discriminación, acciones de dolo, estafa, extorsión. Pues esta serie de comportamientos dentro de una organización puede tener un nivel de riesgo más o menos. Va a depender mucho del tipo del negocio, va a depender mucho de la organización y a partir de ello, pues obviamente los impactos van a ser más o menores, ¿no? Imagínense que una empresa que maneja información confidencial y esta persona, este colaborador que está expuesta a esa información, no tiene o tiene una falta de lealtad, tiene falta de responsabilidad en sus labores, no cumple con las normas y procedimientos e inclusive es una persona incidente, pues claramente estamos exponiendo, no del punto de vista ni de los procesos ni de los controles, sino desde el punto de vista de la propia persona a una situación de riesgo, porque esta persona podría convertirse en el motor que active la fuga de información, el robo de información o extraer información de la organización hacia un tercero. Entonces, vamos a ver que existen diversos comportamientos que van a generar definitivamente una situación de riesgo para la empresa. Entonces, regresando a la presentación, pues claramente vamos a encontrar
que existen muchos comportamientos que pueden generar riesgo en la organización y que claramente este proceso para identificar este comportamiento humano que puede generar riesgo claramente va desde la identificación, ¿no? Que llámese por procesos, llámese por área, ¿no? ¿Dónde está este riesgo? Hay que analizarlo, hay que identificar las potenciales causas que pueden generar este riesgo y hay que identificar las posibles consecuencias para evaluar cuánto podría significar que ese riesgo se materialice, ¿no? De tal manera que podamos tomar acciones preventivas, monitoreando comportamientos, evaluando y tomando respuestas meramente preventivas para que este tipo de riesgos se materialice. Entonces, bajo esa dinámica, claramente lo que tenemos que hacer es tomar una serie de actividades complementarias para claramente poder identificar y responder oportunamente, ¿no? Claramente la identificación que involucra, pues, prevenir el comportamiento humano de riesgo, el análisis, pues, identificar las causas y los factores que generan este comportamiento, la evaluación, claramente el impacto y las posibles consecuencias, el monitoreo, seguimiento del personal que ya está identificado con riesgo medio o alto, ¿no? Para poder, obviamente, evaluar comportamiento en la empresa y claramente diseñar estrategias de tratamiento que permitan claramente su mitigación. Es decir, no basta solamente con identificar, sino también hay que establecer respuestas meramente preventivas para una mejor, para una óptima mitigación de los riesgos. Entonces, esto que nos va a llevar a tener un mapa de riesgos, ¿no? Del componente humano, donde claramente podamos ver ciertos perfiles de trabajadores y estos perfiles de trabajadores son los que nosotros vamos a estar expuestos. Por ejemplo, aquel que no tiene motivación ni intención de hacer algo incorrecto es una persona de bajo riesgo. Entonces, si una persona es de bajo riesgo, no tiene la intención, no tiene el deseo, no tiene la motivación de hacer ninguna actividad fraudulenta para una empresa, digamos que puede ser un riesgo aceptable para una empresa. No significa que en toda su vida laboral esta persona no va a ser de riesgo. En algún momento podría cambiar su perfil si es que las condiciones de la persona cambian. Por lo tanto, podremos decir que el estado del riesgo de las personas no es estático, puede variar. El segundo nivel es aquel perfil de riesgo en el cual no tiene la motivación de hacer nada incorrecto, pero sí de repente la racionalidad o la oportunidad. Es decir, es una persona que hoy no tiene la necesidad de hacer nada, pero que si se le diera la oportunidad o que si es que tuviera algún sustento, algún argumento para hacer este tipo de acto fraudulento, claramente podría generar un impacto en la organización. Y el impacto va a depender no solamente del proceso que ejecuta, sino el acceso al tipo de información o al tipo de activo al cual está expuesto. Si maneja dinero, pues de repente puede ser un robo. Si maneja información, pues obviamente la apropiación, robo, destrucción de información. Si tiene acceso a ciertos procesos que tienen un impacto en la organización, de repente podría afectar y por lo tanto su perfil de riesgo sería mucho más alto. Y claramente, aquel tercer perfil, que es aquel que tiene la necesidad, la oportunidad y la racionalidad de hacer un comportamiento fraudulento, el cual puede estar dando su análisis de comportamiento, puede ya empezar a dar indicios, alertas de que esta persona en cualquier momento podría cometer un acto fraudulento. Entonces, claramente, ¿qué es lo que vamos a ver? Que existe una serie de actividades que podríamos empezar a estar ejecutando en paralelo en el caso de poder identificarlos, como por ejemplo, aquella persona que no tiene la necesidad de hacer nada, ¿no? Claramente los procesos auditados, los controles efectivos, es decir, hacer un seguimiento permanente y monitoreo permanente, ¿no? Obviamente con no mucha frecuencia, pero sí por lo menos ejecutar los controles. Aquella persona que de repente no tiene la necesidad, pero si tuviera la oportunidad o la racionalidad podría hacerlo, de repente hacer procesos auditados, ¿no? Hay que validar los controles que no han sido validados oportunamente para ver que efectivamente se están cumpliendo con las actividades correspondientes a los procesos definidos, pero aquellas personas que ya muestran indicadores de alerta
que son personas que bajo determinadas situaciones podrían cometer un acto fraudulento, definitivamente tendríamos que pasar ya incursionar en procesos no auditados, en revisar de forma esporádica los controles y verificar exactamente el cumplimiento de aquellos controles que son los menos revisados, ¿no? Una situación de fraude por un componente humano es aquel donde normalmente eh, existen debilidades de control, donde se espera que no puede pasar nunca nada, pero es aprovechando esa oportunidad que una persona que ya está mostrando indicios de fraude pueda generar un impacto en la empresa. Por lo tanto, tenemos que ser muy preventivos y a partir de ello claramente tomar acciones que nos permitan obviamente disuadir este comportamiento fraudulento y por lo tanto que la empresa no sufra este ataque. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver, no? Podemos tomar como referencia la cadena de valor de la organización, ¿no? Y a partir de ello, claramente evaluar, por ejemplo, procesos por procesos, todo el flujo, toda la cadena, por ejemplo, desde la selección y contratación de las personas, eso podría ser especialmente un análisis de riesgo conductual al personal entrante, claramente identificar los puestos sensibles que manejan o hacen uso de algunos activos de la organización, llámese dinero, inventarios, información, procesos de negocio, procesos críticos, y también en los casos en los cuales se les quiere hacer una renovación de contrato, hacer una revisión, ¿no? Hacer una revisión de su perfil conductual y a partir de ello evaluar si es que está en una situación de riesgo o no para la empresa. Entonces, dependiendo cuál va a ser el objetivo de este tipo de evaluación, podemos ver que puede ser que durante la selección, cada vez que se requiera hacer un análisis de la naturaleza, a nivel de puestos sensibles, cada vez cuando se requiera o por lo menos de forma anual, ¿no? Y obviamente los contratos cada vez cuando venzan o con una periodicidad mensual, anual. Entonces, esto va a depender mucho del análisis de la organización y eso va a depender mucho también de las necesidades de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que una persona que claramente quiere cometer un fraude, definitivamente va a tener el triángulo del fraude, ¿no? Los tres grandes motivos del fraude, ahora se habla de una cuarta capa. Vamos a ver que tiene claramente la presión o la motivación de hacerlo, claramente la justificación de hacerlo o claramente la oportunidad. Una persona que tiene estos tres componentes, ahora se dice una cuarta línea de ataque que es dependiendo el tipo del activo al cual tiene acceso, puede generar un impacto de mayor o menor medida. Por ejemplo, una persona que maneja un proceso administrativo que solamente registra facturas, que no tiene ningún poder de autorización, que no tiene ningún proceso de validación y que ha trabajado 20 años haciendo lo mismo. De repente encuentra la justificación de hacerlo porque su carrera laboral siempre fue hacer lo mismo y de repente solamente espera la oportunidad de hacerlo. Por lo tanto, dependiendo de esas condiciones es que una persona pueda convertirse en una situación de fraude, pueda convertirse en un componente que genere una situación de fraude. Y es allí donde nosotros tenemos que tener ciertas herramientas que nos permitan identificar cuáles son las personas que podrían generar una situación de fraude. Y por lo tanto, hacer un seguimiento de su comportamiento, tomar acciones preventivas, realizar auditorías inopinadas de sus procesos, es decir, tomar acciones meramente preventivas y disuasivas en paso para evitar que este riesgo se pueda materializar. Entonces, ¿qué nos va a llevar todo esto? ¿No? Que hay ciertos comportamientos de las personas que pueden llevarnos a este tipo de riesgo y que por lo tanto hay que identificar estas alertas para su análisis. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Yo les voy a presentar, antes de dar paso a Matías Shapiro, responsable de la herramienta Logical Commander, que tiene una herramienta muy interesante que que nos va a hacer una presentación. Les voy a mostrar un análisis de riesgo humano sobre la base de esta metodología. Vamos a ver, por ejemplo, a continuación.
Pues tenemos aquí las conductas laborales, ¿no?, que podrían crear una situación de riesgo. Acá tenemos algunos criterios metodológicos, perdón, de cara a la matriz de riesgos, ¿no? Tenemos una clara matriz de riesgos donde obviamente buscamos tener una idea del mapa de calor de la organización, color, ¿no? No estamos poniendo una valoración económica. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, la matriz de riesgos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, matriz de riesgos, he hecho una evaluación a la gerencia de operaciones, al área de back office de créditos y al área de transacciones internacionales, y hemos identificado que dentro de la tipología de riesgos es un riesgo meramente operativo, está asociado al factor humano, personas, y hay, de acuerdo a la clasificación de Basilea, si estamos hablando de institución bancaria, pues tenemos dos componentes de riesgo, fraude interno y fraude interno, ¿no?, como uno de los componentes. También podemos hacer fraude externo y demás, pero este es un componente de fraude interno. De acuerdo a la clasificación de la ACFE, la Asociación de Certificadores de Fraude de Estados Unidos, eso podríamos llamar que sería, ahora vamos a escribir, hay una categoría de riesgo de corrupción, y eso está asociado específicamente con la extorsión. Y específicamente, cuando vamos a identificar el riesgo, vemos que claramente existen asesores comerciales que pueden solicitar un pago o comisión a clientes por una facilidad crediticia, ¿no? Y claramente acá encontramos entre las posibles causas, pues los requisitos son muy onerosos, existen malas prácticas comerciales, o el personal encargado de esas funciones, ¿no?, como una causa potencial, es el que presenta un alto riesgo de valor, es decir, eh, variables como la honestidad, la responsabilidad, el cumplimiento de normas, no están en línea y por lo tanto puede llevarnos a una situación de riesgo, tomando en cuenta el componente humano. Hacemos una identificación de frecuencia-impacto, ¿no? Nos sale que en términos de riesgo es inaceptable, toda vez que estas personas podrían, haciendo uso del acceso a la información o a los procesos que tiene, claramente generar un componente de pérdida para la empresa. Y tenemos claramente unos controles que nos tiene que ver con respecto a los roles de supervisión que existen. Tenemos un análisis de que los supervisores ejecutan ciertas actividades de validación, pero solamente sobre el componente de los procesos, únicamente, no sobre el componente humano. Si se dan cuenta, los controles están asociados a procesos operativos, solamente, más no a componente humano. Y claramente hacemos un análisis de la eficiencia del control operativo, de la eficacia del control operativo y finalmente qué tan efectivos son los controles. ¿Qué pasa si los controles son muy bien efectivos? Los controles manuales, los controles existentes, pero no tomamos en cuenta el riesgo de la persona, es decir, la racionalidad que puede tener una persona de hacer algo incorrecto o la justificación de hacerlo. Claramente va a encontrar la oportunidad de hacer algo incorrecto y lo va a hacer. ¿Por qué? Porque esta persona tiene un componente de riesgo adicional, tiene la racionalidad, ha justificado, ha racionalizado la necesidad de hacer algo incorrecto y que solamente espera un descuido del control, la oportunidad para cometer un tipo de estos actos. Por lo tanto, claramente vemos que no depende ya del proceso propiamente dicho, sino también ahora depende de la persona. Y ahí hay que ver qué otros controles se pueden implementar. Por lo tanto, una evaluación de riesgo bajo un componente de proceso, pues puede estar bien identificado, puede estar bien analizado, pero si no tomamos en cuenta el componente humano en la organización, esta podría tener una afectación importante. ¿Por qué? Porque la persona finalmente termina siendo el componente de riesgo en la organización. Entonces, para regresar a la diapositiva, vamos a regresar ya a la diapositiva inicial y vamos a darle paso a Matías Shapiro para que él nos pueda desarrollar el enfoque de la herramienta que maneja la organización Logical Commander, para que claramente podamos ver cómo se puede aplicar este análisis de cara directamente, a analizar este componente de riesgo y a partir de ello generar obviamente una alerta adicional del componente humano para poder anticiparnos ante este tipo de prácticas, pues, que pueden generar un impacto en la organización. Matías, no sé si me escuchas. Sí, perfecto, ¿qué tal? Perfecto, Buen Matías. día, Te paso un gusto.
te paso la presentación para que puedas hacer el despliegue respectivo y nos muestres un poco tu perfil, tu experiencia y en qué consiste el servicio que tiene Logical Commander de cara a este tipo de análisis de riesgo del componente humano. Perfecto. ¿Querés que vaya primero por la parte de la presentación y luego el sistema? Sí, correcto. Contextualicemos con el sistema. Tienes tú el control de la herramienta, de la presentación, por lo tanto tú podrías estar en el desarrollo de la misma. Ok, perfecto. A ver, un segundo que estoy buscando el... No me deja acá hacer el share. Ok. A ver, no me deja hacer share. Un segundito, a ver si lo bajo acá. A ver. No, necesito recibir remote control, creo que es esto. A ver, un segundito. Sí, acá está. Ok, entonces ahí paro la otra parte. ¿Qué tal? Buenos días a todos, acá desde Israel. Voy a hacer share a la pantalla. No me parece para hacer share. Ah, acá estamos, perdón. Bien. Bien. ¿Ven la presentación? Me imagino que sí. Sí, Matías, todo conforme. Perfecto. Nosotros somos una empresa israelí, estamos trabajando con Yuri muy bien y con Pride Consultores. Hace aproximadamente un poco más de 12 años desarrollamos el sistema de Risk HR. Acá estamos en Israel a 5 minutos de Tel Aviv, en la ciudad de Petah Tikva. Nuestra solución es una solución de control y monitoreo de recursos humanos para detectar, localizar y prevenir riesgos organizacionales en tiempo real. En sí lo que nosotros hacemos y decimos es la toma de decisiones sobre cómo proceder ante la sospecha en un caso de riesgo para la organización siempre está vinculada a la relación riesgo-costo, de modo que al no identificar el núcleo de riesgo a tiempo, el resultado tiende y puede convertirse en una escalada mayor de riesgo, por lo cual tenemos mayores daños, mayor pérdida económica. Esto de manera mucho más simple de lo que venía explicando Yuri. Una de las cosas que nosotros detectamos de manera muy general son los procesos regulares que hay de riesgo, que siempre hay un problema y tenemos dinero perdido hasta que, producto del problema, luego la detección del problema, con lo cual tenemos tiempo perdido, más dinero perdido, el análisis, son recursos invertidos, tiempo perdido y más dinero invertido. Luego viene el proceso de investigación, con lo cual seguimos invirtiendo dinero, recursos invertidos, tiempo y dinero perdido, y luego la toma de decisiones y acciones. Generalmente, y lo saben, el problema no está resuelto. Con nuestro sistema es totalmente diferente. Nosotros hacemos detección, localización y monitoreo de posibles riesgos, con lo cual estamos ganando tiempo. Toma de decisiones y acciones, por ejemplo, medidas correctivas, preventivas o disciplinarias, con lo cual estamos ahorrando dinero y estamos todavía ganando tiempo. Y pasamos al próximo riesgo, con lo cual tenemos recursos ahorrados, dinero ahorrado y tiempo ganado. Luego del próximo riesgo, toma y decisiones de acciones y pasamos al próximo riesgo. Con nuestro sistema, y ahora lo van a ver funcionando, los problemas sí están resueltos. Voy a pasar un poquito de la parte general que Yuri lo explicó muy bien, pero nuestra solución le permite a cualquier organización lidiar de inmediato con cualquier sospechoso de riesgo o riesgo conocido. De los mismos, enfocándose en alertas para no tener que parar a analizar a cada uno de los examinados. De esta manera, solo invertirán su tiempo en las alertas y no en revisar cientos o miles de exámenes, con lo cual van a tener ahorro de tiempo, ahorro de dinero y prevención de riesgos en tiempo real. En breve, sobre nuestra tecnología, nosotros reconocemos niveles en la voz que son imposibles de detectar para el ser humano. Nosotros detectamos más de 150 parámetros en la voz de las emociones de la voz.
y de las cuales mostramos más de 15 parámetros de niveles de estrés y emoción de la voz, junto con factores cognitivos en tiempo real. Esto permite una mejor toma de decisiones, reducir riesgos en tiempo real y detectar eventos de alto impacto organizacional, corporativo o eventos de crisis puntuales a tratar. Por ejemplo, filtración de información, robo, acoso sexual, etc. Lo más importante, sin intervención humana. Nosotros decimos que en el proceso de análisis, cuando hay intervención humana, el resultado tiende a variar considerablemente por 1.000.000 de factores diferentes. Y algo muy importante para comprender lo que es la tecnología. La detección de la emoción no es lo que una persona dice o cómo lo dice, sino cómo realmente se siente la persona. Ahora bien, Yuri mencionó los riesgos psicosociales también. Lo que vamos a hablar ahora se relaciona a Risk HR, pero también nosotros estamos sacando un nuevo sistema para detección, monitoreo y localización de riesgos psicosociales en tiempo real, y todos los estados y sensaciones que vamos a ver acá son los mismos estados y sensaciones que se ven en el nuevo sistema que vamos a sacar posiblemente en noviembre, que se llama EmoRisk. ¿Qué estados y sensaciones reconocemos? Positivo, negativo, conflictivo, estrés, emoción, indecisión, vacilación, confusión, esfuerzo mental, concentración, vergüenza, energía, emoción profunda, depresión, excitación, ira, tristeza, felicidad, arrepentimiento, diferentes estados clínicos y más. Con lo cual, mucha gente dice, sí, pero puede ser que estén estresados. Sí, el estrés es un solo estado que nosotros reconocemos, es por lo general lo que un polígrafo detecta. El esfuerzo mental es generalmente lo que son los conocidos multiple choice. Y para nosotros es un solo tema, es un solo estado. Lo que es interesante acá es que las empresas que hacen multiple choice para detectar riesgos dicen dos cosas. Lo primero es que a mayor cantidad de tiempo en hacer clic, en contestar una respuesta, mayor esfuerzo mental. Y eso creo que todos estamos de acuerdo. Lo segundo que dicen es que cuanto más tiempo una persona tarda en cliquear en la respuesta, significa que está pensando cómo esconder información. Y eso es totalmente, no es exacto. Vamos a decirlo por las siguientes razones. Primero, porque no es lo mismo yo que otra persona haciendo el examen. Segundo, no es lo mismo yo en la pregunta 5 que en la pregunta 100. Son situaciones diferentes, preguntas diferentes, cansancio diferente, y todo ese tipo de exámenes no trabajan en la parte cognitiva del empleado o de la persona que está haciendo el examen. Nosotros sí, y lo van a ver ahora en el sistema funcional. ¿Qué riesgos detectamos? Detección de fraude, sobornos y coimas, casos de extorsión, fugas de información confidencial, robo, uso de drogas ilegales, juego de azar, consumo de alcohol, acoso sexual, lealtad de la empresa, lavado de dinero, activismo en sindicatos, detección de sentimiento de los trabajadores de estado emocional, que es el riesgo psicosocial, detección de riesgos personales y corporativos, explotación infantil, detección de otras acciones y actitudes criminales como crimen organizado, terrorismo, tráfico de influencias, satisfacción con salarios, satisfacción con la corporación, calumnia, injurias y más. Realmente hay muchísimo, muchísimo más que nosotros detectamos. En sí, como dijo Yuri, el sistema se utiliza en 4 situaciones. Todo lo que es preempleo, exámenes periódicos cada 3 o 4 meses que nosotros recomendamos hacer 3 veces al año un examen periódico a los empleados para ver correlación a lo largo del tiempo, para generar un decrecimiento de manera natural en los niveles de riesgo, para que podamos detectar y tomar medidas correctivas sin necesidad de haber ingresado quizás en un riesgo muy severo. Los exámenes puntuales por tópico, que nosotros llamamos que son por tópico de riesgo, generalmente cuando hay alertas específicas en un examen periódico, o cuando estamos en una nebulosa que no sabemos quiénes pueden ser que estén involucrados en algún caso de riesgo específico, entonces tenemos la capacidad de hacerle exámenes a mucha gente y sacarnos las dudas. Son exámenes investigativos muy, muy, muy profundos, que toman muy poco tiempo. Y los exámenes diarios para verificar estados anímicos de riesgo psicosocial. El sistema ahora lo vamos a ver funcionando, así que esto lo voy a pasar, pero son 2 sistemas, sistema administrador y sistema de exámenes.
El examen en sí es muy simple, se ejerce frente a una computadora o celular, y los únicos requerimientos que nosotros tenemos es parlante y micrófono abiertos junto con conexión a internet. Nada más. Lo que sí recomendamos es que el examen se haga en un lugar tranquilo y libre de ruido. Como en este momento estamos hablando nosotros, lo pueden hacer desde la oficina, desde la casa, desde el vehículo sin conducir, por supuesto, o desde cualquier lugar que no haya un ruido muy fuerte alrededor. En sí los exámenes duran de preempleo y periódicos de 8 a 35 minutos. El preempleo es una sola vez y el periódico cada 3 o 4 meses. Los exámenes puntuales por tópico, que es una investigación muy profunda basada en los tópicos, duran de 1 a 4 minutos. Mucha gente conoce lo que son los exámenes polígrafos específicos, que es una investigación muy profunda que dura de 4 a 6 horas, que para llegar a un examen de polígrafo específico uno necesita haber hecho una investigación previa, generalmente para saber a quién le hacemos, porque son exámenes muy costosos. Nuestros exámenes no lo son en comparación a un examen de ese estilo, y realmente nos permite hacerlo entre 1 y 4 minutos, por tópico. Y se hace de acuerdo a la necesidad. Los exámenes de diarios de estado anímicos, el sistema de Morlesi que vamos a sacar posiblemente en noviembre, dura de 4 a 10 segundos, se recomienda en la entrada y la salida de cada empleado, de manera muy simple, la persona pone el dedo o pasa la tarjeta NFC, y dice, Matías Shapiro viene a trabajar, Matías Shapiro me voy a mi casa, y sabemos todo el estado emocional de esa persona, cuándo ingresa, cuándo sale, y las alertas en tiempo real. Con lo cual, si una persona está deprimida, está estresada, está violenta, está nerviosa, etcétera, lo vamos a saber. Como decimos, y es exactamente lo que venía mencionando Yuri, la falta de reconocimiento, localización y trato en tiempo real a casos de riesgo corporativo y organizacional, tanto en el sector público como privado, son un costo y un daño prácticamente invaluable para toda organización. No saber no significa que no haya. Y voy a acentuar lo que dice la Organización Mundial de Trabajo, que casos como consumo de alcohol y drogas, tráfico de información confidencial, estafas, empleo bajo amenazas, violencia, acoso, robo de equipamiento y más, son situaciones que pasan a diario en más del 74% de las organizaciones a nivel mundial, independientemente de su tamaño. Esto es muy importante. Cuando tomamos más estadísticas que el gobierno de Estados Unidos dice que el 10% de los ingresos brutos de las corporaciones americanas se pierde por robo interno, estamos hablando de entre un 40 y un 60% de los ingresos netos de una corporación. Una corporación puede quebrar únicamente por robo interno, y estamos hablando de un solo tema de riesgo. En Canadá, el 70% de las mujeres denunciaron que por lo menos una vez al año son acosadas sexualmente. Estamos hablando de rotación de trabajadores, estamos hablando de falta de productividad, de inasistencia al trabajo, estamos hablando de juicios, multas, estamos hablando de costos demasiado altos de un solo tema de riesgo. Ahora, como mencionaba, nuestra plataforma es una plataforma muy grande y la van a ver ahora en 2 minutos. Nuestra plataforma crece constantemente también de acuerdo al plan que nosotros tenemos y de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Van a haber diferentes niveles de seguridad. Hoy en día tenemos 2 niveles, nivel bancario de seguridad. Vamos a seguir agregando junto con profiling, manejo de currículums, analítica avanzada que hoy tenemos de manera básica en el sistema para decisiones estratégicas dentro de la organización en tiempo real, administración de capacitaciones y realmente muchísimo más, junto con el sistema background que permite saber lo que es empleados que estén o personas que estén en algún tipo de screening. Hoy en día nosotros tenemos otro tipo de soluciones para gobiernos que lo vamos a juntar junto con el sistema de SketchUp. Esto es en sí lo que es el sistema. Voy a mostrar el sistema funcionando. Permiso. Ahí estamos. Como les mencionaba, el sistema, este es un sistema que tenemos 2 sistemas. Dígame acá. Tenemos el sistema de administración y el sistema de... ahí estamos, perdón. Ahí estamos. El sistema de administración y el sistema de exámenes.
El sistema de administración lo tenemos en varios idiomas. No sé por qué no se ve bien acá. Ahí estamos. Bien. Acá vemos un poco de información estadística, que la información estadística varía de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Y lo que vemos acá es parte del corazón del sistema, que es la gestión de riesgos de nuevas alertas. Hoy en día acá vemos 7 exámenes que salieron con alertas. Pero puede ser que hayamos hecho a 1000 empleados exámenes, con lo cual podemos entender que en este caso 993 empleados también no tuvieron riesgo. 7 empleados tuvieron riesgo en sus exámenes. Y nos vamos a centrar únicamente en eso. Partimos de la base de que si un empleado está bien, no necesitamos ver qué tan bien está. Está bien. Ahora, si nosotros lo que vemos acá es el número de identidad de la persona, el nombre, el identificatorio del examen, que si hacemos clic aquí podemos ingresar al examen completo. ¿Cuándo fue que ingresó el examen en alerta? ¿Cuál fue el riesgo máximo? ¿Y en qué temas? En este caso está en inglés, voy a buscar alguno en español. Ok, este está en español. Vemos acá que en lealtad de la empresa, procedimiento y reportes, estafa, engaño, acoso sexual, crimen organizado y personal de seguridad armado. Quiero decir que toda la gente que van a ver acá no son personas reales. Y obviamente el Estado es nuevo. ¿Ok? Ahora, si nosotros quisiéramos ingresar al reporte completo, podemos ingresar al reporte completo, haciendo clic, y viendo cuándo fue creado el examen, cuándo se empezó, cuándo se terminó, los rangos de riesgo que tuvo que hay en el examen. Vamos a ver el tema con el promedio de riesgo, y vamos a ver un detalle un poco más profundo, que es el tema, la pregunta, el nivel de riesgo, y si queremos oírlo también, podemos oír cuál fue lo que dijo. ¿Ok? Podemos descargar la pregunta de la misma manera que podemos hacer exportarla al PDF. Junto con eso, vamos a ver más información. Esa información es información que nos sirve a nosotros no para detectar el nivel de riesgo en este caso, sino para ver cuáles son las características personales de esa persona frente a diferentes temas. Nosotros vamos a ver acá una pequeña explicación de los diferentes niveles de emoción que nosotros mostramos, dentro de los 150 niveles que nosotros analizamos, y podemos comprender diferentes cosas. Vemos el nivel de energía que le da a lo que es lealtad de la empresa, y en base a eso, viendo los niveles de riesgo, podemos sacar diferentes conclusiones. Ahora, muy importante, nosotros tenemos 3 tipos de preguntas. Tenemos preguntas generales, como por ejemplo, por favor describe lo que crees que es un empleado legal. Esta es una pregunta general que no influye ni incluye a la persona personalmente. Si acá estuviese en riesgo, vamos a decir 80%, 85%, no significa que esta persona no sea leal. Significa que quizás conoce a alguien que no sea leal. ¿Cómo nosotros vamos desglosando para saber si esta persona es leal o no? En este caso, como es un demo, vemos por tema una sola pregunta, pero suelen haber 3 a 4 preguntas por tema. Y en cada uno de los temas hay preguntas generales, preguntas semipersonales que vamos a ver ahora y preguntas muy personales. Y en base a eso nosotros entendemos cuál es el nivel de riesgo y podemos entender no solamente si está involucrada solamente esa persona en un caso de riesgo, sino también si otras personas están involucradas en un caso de riesgo en relación a ese tema. El segundo tipo de preguntas son preguntas semipersonales, que incluyen a la persona generalmente, pero en un lapso de tiempo que no es inmediato. Por ejemplo, ¿alguna vez fue sospechoso o condenado por acoso sexual en su lugar de trabajo? ¿Y cuáles fueron las circunstancias? En este caso, es una pregunta que puede ser hace 2 años, 5 años, hace 20 años, pero no hay que descartarlo también. Y por último tenemos preguntas sumamente personales, que son este tipo de preguntas de mucho peso, son las que aparecen en los exámenes de tópico, que es ¿en qué tipo de planes fraudulentos participó usted durante el último año? ¿Se entiende? Ahora bien, como no nos interesa ingresar en el reporte completo, un administrador va a ingresar directamente a la gestión de riesgos de este examen, va a ver
todo lo que en este caso nosotros, perdón que no lo mencioné, pero nosotros en el demo, en los valores predeterminados, marcamos nivel de riesgo 10, para generar data que ustedes puedan ver data. Por lo general es a partir del 80%, muchas empresas empiezan a monitorear y a tomar acciones a partir del 65-70%, para tomar medidas correctivas. Entonces, en este caso, como nosotros estipulamos 10%, todo lo que esté por encima de 10% va a aparecer acá. Puede ser que hayan habido 60, 70, 80 preguntas, pero todo lo que esté por encima de lo que nosotros queremos ver va a aparecer acá. Vamos a ver las preguntas, vamos a ver las respuestas, y ahora lo podemos comparar, en este caso, con otros exámenes. Voy a mostrar a otro tipo de examen que se pueda ver la correlación, y luego vamos a poder manejar los casos de riesgo desde acá. En este caso lo vamos a poner pendiente, ¿ok? O lo vamos a poner que está cerrado. Pero algo muy importante, hoy en día, empresas medianas y grandes tienen mucha gente de diferentes departamentos que trabajan que no pueden trabajar interdepartamentalmente para tratar los casos de riesgo. Lo óptimo sería que puedan trabajar, vamos a mencionar algunas posiciones: recursos humanos, riesgo interno, seguridad física, seguridad de la información, seguridad corporativa, legales, anti-money laundering, o sea, compliance. Ya nombré 9 y podemos nombrar por lo menos 20 posiciones más en una corporación. Con lo cual, nuestro sistema permite que yo como administrador ahora le pase a Juan de Recursos Humanos que se haga cargo de este caso de riesgo, o a Pedro de Seguridad Física, y nosotros vamos a saber siempre quién está a cargo del caso, en qué estatus está el caso de riesgo, y cuál es el proceso que se está llevando a cabo. Ahora, este examen no está más dentro del tablero, sino que va a estar dentro de gestión de riesgo. Y dentro de gestión de riesgo tenemos muchísimos casos de riesgo. En este caso vemos 13, pero pueden haber 20.000. Y de manera muy intuitiva nosotros podemos saber, por ejemplo, cuáles son los casos que están pendientes, por ejemplo. Entonces, en este caso, yo voy a ver que hay 2 casos que están pendientes. Yo le puedo preguntar a Juan de Seguridad Física por qué este caso está hace 6 meses pendiente y no escribió nada y no le dio ningún seguimiento. Puede decirme que no sabía, que no lo vio, que tiene que ir a legales. Entonces, él lo puede pasar a legales. Y eso es parte de saber siempre que hay una responsabilidad frente al tema ese. Ahora, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, tuviésemos un empleado que me está pidiendo un aumento, un ascenso, va a tener acceso a cierta información confidencial, va a tener acceso a armas, a equipamiento, lo que sea. Nosotros podemos hacer una búsqueda muy rápida de ese empleado. En este caso vamos a ver que esta persona, Dotán Darío, ya tiene 2 temas, 2 exámenes en alerta. Podemos ver cuáles son los temas: lealtad de la empresa, procedimiento de reportes, etc. En principio, cualquier persona diría, ok, esta persona salió en estafa, engaño y con alerta, y acá también, no puede tener acceso a la información confidencial. Pero podemos pensar un poquito más profundo, si fueron en preguntas generales o fueron preguntas muy personales. ¿Y cómo es el proceso de esa persona? Porque si fue hace un año, capaz que hoy en día ya no está más en riesgo. Entonces vamos a ver cuál es la correlación con el tiempo de esta persona. Hace 6 días, hace 4 meses, hace 10 meses, hace 1 año y medio, y vamos a ver cuál es el proceso de esa persona. Y acá vemos que, por ejemplo, en este caso, fue creciendo el proceso de riesgo. Quizás nosotros tomamos alguna medida correctiva y lo pudimos bajar, y eso lo podemos monitorear. No siempre es obligatorio echar a un empleado. Muchas veces, tomando medidas correctivas, los niveles de riesgo bajan. Entonces, en un caso así, podemos ver no solamente el proceso y la correlación a lo largo del tiempo, sino también entender en qué tipo de preguntas fue donde salió con riesgo. Y eso es sumamente importante, y en tiempo real nosotros podemos tomar decisiones estratégicas a nivel corporativo. Como si fuese también limitar a una persona a tener cierta información. Ahora bien, vimos un poco el tablero, vimos lo que es un poco gestión de riesgos. Vamos a ver lo que es administradores.
En sí, en la parte de administradores nosotros tenemos diferentes roles y permisos, con lo cual permite que trabajen a diferentes niveles y a diferentes cortes de la parte departamental. Y ahora vamos a ver un poco lo que es los exámenes y los empleados. Acá tenemos 36 empleados, en este caso pueden haber 2 millones de empleados. Tenemos algunos clientes que tienen cercano a los 2 millones de empleados. Y podemos, lo primero que vamos a sacar es la cantidad de exámenes que se le crearon a esa persona, cuántas veces ingresó al sistema a hacer los exámenes y cuántas veces lo terminó. Tenemos información absolutamente de cada cosa. Que el 18 del 9 a las 21:17 ingresó, se le asignó, a las 21:17 ingresó al sistema y a las 21:23 terminó. Y acá tenemos el reporte. Exactamente todo el reporte de esa persona. Junto con eso, podemos asignar un examen a la persona de manera muy simple, por empleo, un examen periódico, para diferentes personas, puede ser personal de ventas, personal de ejecutivos, etcétera, etcétera, y se lo asignamos. Acá ya vemos que a esa persona se le asignó un examen hace unos segundos, general, y vemos que no ingresó al sistema. Si dice que no lo recibió, se lo podemos reenviar, o también podemos desasignárselo. Lo que vamos a hacer ahora es algo muy rápido. Vamos a ingresar al sistema, a hacer un examen que va a durar 7 minutos, no más que eso. Lo que es importante es que cuando nosotros enviamos asignamos un examen, en este caso voy a hacer un demo general, que es bien cortito, el examen se envía por mail, y cuando la persona ingresa al examen, el nombre de la empresa y el ID del examen están ya puestos acá, no hay que escribirlo. Con lo que tiene que completar por lo general la persona es el número de identidad. En este caso vamos a completarlo manualmente porque no tengo acceso al mail de esta persona. Y vamos a ingresar. Importante. Cuando nosotros empezamos el examen está dividido en 3 partes. Todo lo que van a ver acá, si bien es un demo, que es un examen corto, todo es real, todo es en tiempo real, y los resultados los van a ver ahora en 1 milisegundo luego de que se termine el examen. El examen está dividido en 3 partes. La parte de aceptación del examen, la parte de introducción que le explicamos al empleado cómo funciona el examen, que todas las 2 primeras partes duran en total 2 minutos 20, y luego el examen, que el examen va a durar 4 minutos, no más que eso. El examen está todo hablado. Yo lo único que espero es que puedan oírlo hacer de vuelta. Un segundo. De integridad laboral. El sistema grabará sus declaraciones y analizará sus respuestas. Este procedimiento en particular es solo una de varias mediciones de integridad y credibilidad que serán utilizadas en conjunto con la presente evaluación. El resultado de la presente será procesado en conjunto con los resultados de los otros exámenes. Algunos de los temas a evaluar: confidencialidad y secreto laboral, robo en el lugar de trabajo, historial de honestidad y récord criminal, soborno, coima y ganancias deshonestas, estafa y actitud de engaño, uso de drogas o estupefacientes, consumo de alcohol, apuestas, acoso sexual. Usted puede ser cuestionado sobre temas adicionales a los recién mencionados. Por lo tanto, después de escuchar cada pregunta, piense en una respuesta breve que le permita responder de forma clara a lo que se le preguntó. Una vez que esté seguro de lo que va a decir, hable de forma clara y cerca del equipo. Cada pregunta se presentará una sola vez y tendrá solo una oportunidad para responder. Por lo mismo, piense y planee con cuidado las respuestas que va a otorgar al examen. ¿Debo preocuparme por aplicar esta evaluación? Si usted no tiene nada que ocultar, no debe preocuparse en lo absoluto. Este sistema es sumamente preciso y analiza solamente la información que está relacionada al tema en cuestión. Si alguno de los temas de la evaluación supone un problema para usted, haga el favor de comentarlo al administrador de la evaluación, previo inicio de la misma. Bien. Buena suerte. Hasta el momento que la persona, que el sistema, como escuchan, es una persona que nosotros tenemos personas en diferentes idiomas que hacen toda la parte de voz, hasta que esa persona no termina de hablar no se puede hacer aceptar. Pero algo muy importante, si nosotros hacemos refresh en el sistema y todavía nosotros no aceptamos las condiciones, nosotros sabemos que hace 2 minutos esa persona ingresó al sistema. Con lo cual, un empleado no puede decir que no sabía cómo ingresar si aparece que ingresó. Puede ser que no haya querido hacer el examen.
Si nosotros ingresáramos ahora 2, 3, 4 veces, porque se me cortó internet, porque tuve que ir al baño, me entró un llamado telefónico, cada vez que la persona ingresa al sistema, aparece acá no solamente hace cuánto, sino en el momento exacto que ingresó esa persona al sistema. Ahora nosotros vamos a hacer aceptar y vamos a continuar. Acá está la validación de datos y ahora empieza la parte introductoria. Este es un sistema de evaluación automatizado. Las pantallas en su monitor lo guiarán a través de toda la prueba. Durante la prueba, se mostrarán preguntas en la pantalla que serán transmitidas simultáneamente por sus auriculares. Esta no es una prueba de ensayo, y usted tendrá solo una oportunidad para responder a las preguntas. Por lo tanto, piense cuidadosamente antes de responder. La prueba se dividirá en distintas categorías. Se le presentarán un número de preguntas en cada una de las categorías. Las preguntas aparecerán una a la vez. Bien. Por favor, apague cualquier aparato celular que pueda tener en su posesión durante la duración de la prueba. Usted será informado en el momento en que la prueba se haya completado. Sus respuestas serán procesadas y evaluadas. El cuestionario a continuación está dirigido a una persona del sexo masculino, pero está dirigido a candidatos de ambos sexos. Esta pregunta es una pregunta de prueba. Su respuesta no será incluida en el resultado final del test. La pregunta: el candidato a un trabajo determinado tiende a exagerar sus antecedentes personales. En pocas palabras, ¿cuál es su opinión sobre este tema? Bien, lo que hacemos ahora es probar el micrófono. Si el micrófono estuviese funcionando, que por lo general, cuando entras por primera vez al sistema te pide autorización para utilizar el micrófono, podemos saber cómo arreglarlo, igual es muy simple. Si no funciona el micrófono, no podemos seguir. Recién ahora vamos a ver qué es lo que hay en el examen. Muy importante. Hasta este momento nosotros no permitimos pasar a cada parte de la introducción y la primera parte antes de que termine de hablar la persona, porque queremos que la persona entienda qué es lo que va a ver en el examen, se relaje, bajamos los niveles de estrés, los niveles de ansiedad, y también que se acostumbre a la voz. Eso es muy importante. Ahora vamos a empezar el examen. Por favor, describe lo que crees que es un empleado el leal. sistema acaba de decir la pregunta, damos 4 segundos para que la persona se relaje. Piense qué es lo que quiere responder. Vuelva a releer la pregunta si la quiere releer. Baje los niveles de emoción y le damos 40 segundos. Luego de los primeros 10 segundos, podemos pasar a la próxima pregunta. El año pasado, ¿sobre qué tema importante mentiste para no ser castigado? Siempre en los 4 segundos, siempre vemos dónde está parado, dónde estamos parados en el examen. En este caso, tema 2 de 6, pregunta 1 de 1, puede ser 2 de 3, 3 de 4, etc. Y algo muy importante, la velocidad de las preguntas varían entre pregunta y pregunta. Puede ser a veces un 5%, un 8%, un 25% más rápido, más lento, para generar cambio en la parte cognitiva de la persona, porque lo que nos importa a nosotros es que la pregunta esté siempre en la parte del subconsciente de la persona y que esté constantemente pensando en esa pregunta. No nos importa lo que la persona diga, sino qué es lo que siente en relación a la pregunta. Matías, un temita. Tu presentación se ha partido, no se está visualizando tu presentación, tu pantalla. No sé si es que lo podrías volver a mostrar. ¿Qué parte se cortó? No. La presentación, solamente se ve la cámara únicamente. De repente, si es que vuelves a hacer la presentación, el share de tu pantalla para ok, que perdón. visualice. Ok, un segundito, hago de vuelta. ¿Ahí lo ven? Sí, ahora sí. Ok, perdón. Como decíamos, tenemos los temas, en este caso el tema 3 de 6, pregunta 1 de 1, puede ser 2 de 3, 3 de 4, etc. Y lo que más nos importa a nosotros es que la persona siempre tenga presente cuál es la pregunta. Con lo cual, si alguien graba las preguntas y se las manda a otros empleados, mejor todavía, porque esa persona va a saber exactamente cuáles son las preguntas, todo el tiempo va a estar pensando. A nosotros no nos importa lo que la persona diga. ¿Alguna vez fue sospechoso o condenado por acoso sexual en su lugar de trabajo y cuáles fueron las circunstancias? Sino cuál es la reacción de esa persona y el análisis de las emociones de la voz, los niveles de estrés, el estrés de la voz y la parte cognitiva en relación a esta pregunta. ¿Se entiende?
puede ser que una persona diga que este fondo de pantalla es de color verde, y todos vemos que no es de color verde, es de color blanco. Pero puede decirlo 100.000 veces. Nosotros detectamos todos los cambios en la voz. Los únicos casos que nosotros no podemos detectar y no podemos saber qué es lo que va a salir es que una persona esté totalmente confiada, segura, y no tenga ningún cargo de conciencia que escuchen de que diga que robó $2 millones y mató a 50 personas, que lo va a volver a hacer, y esa es una persona loca. Entonces, en ese tipo de casos, no lo vamos a detectar. Describa cuándo y cómo se le pidió que ayudara con actividades delictivas en el trabajo. Pero mientras la persona haya escuchado la pregunta, le hayamos dado el tiempo para relajarse y pensar qué es lo que va a responder, esta pregunta está en el centro de su cabeza o a nivel de su consciente. Y nosotros, eso es lo que nosotros queremos, que esa pregunta esté todo el tiempo y que la persona esté cuanto más relajada, menos estresada y más dedicada al examen. Por eso mismo nosotros afectamos tanto la parte cognitiva con diferentes cambios en las velocidades también. Es como cuando un estudiante está medio dormido y de repente el profesor aplaude y despierta al estudiante. Ahora estamos terminando el examen, ¿ok? Yo voy a hacer refresh al sistema. Y acá vemos que hace unos segundos ya se terminó el examen. Acá vemos las 19:21, 7:21 acá en Israel. Y acá tenemos el reporte completo. Si queremos ver el reporte completo, no hay ningún problema. Pero esto no es lo que nos interesa. Como dijimos, ver qué también está una persona, no es lo que queremos ver. Lo que queremos ver es que acá, hace unos segundos, esta persona ingresó en 4 de los 6 temas que tomamos, con alerta en procedimiento de reportes, estafa de engaño, acoso sexual y personal de seguridad armado. Nosotros vamos a ingresar como administradores a la gestión de riesgo de este examen, vamos a ver cuáles son las preguntas, en este caso, de vuelta, esto no es riesgo, solamente que nosotros marcamos mínimo 10% de riesgo para el demo, con lo cual esta persona no aparecería como riesgo. Podemos compararlo a lo largo del tiempo en diferentes exámenes y vamos a manejar el caso de riesgo. En este caso, yo como administrador considero que las preguntas que esta persona salió con riesgo eran preguntas generales y no me generan ningún tipo de daño en este momento, solamente voy a monitorearlo para el futuro. Caso cerrado. Y pongo monitorear en próximos . No. Puede ser por el Zoom a veces. Ahí está. Sí, ahora lo agrego 3 veces. Es efectivamente por el Zoom. Pero, y ahora, como administrador, paso al próximo tema. Este ya no está, el que estábamos viendo antes no está. Ahora paso al próximo caso de riesgo, lo manejo y paso al próximo caso de riesgo. O lo paso a otra persona. Tratar un caso de riesgo acá no tiene que durar más de segundos a minutos. No más que eso. Eso es en sí, de manera muy general, nuestro sistema. Matías, acá tenemos una consulta que hace efectivamente con respecto a qué tan seguras son las pruebas y de alguna otra manera qué tanta confiabilidad existe en el resultado de las mismas. Ok, bien. Voy a empezar, no mencioné, digo quién soy, voy a comentar quién soy para entender quién soy y qué es lo que nosotros hacemos para llegar a la respuesta de la pregunta. Voy a hacer un pequeño paneo de quién soy. Yo soy el gerente de Logical Commander, el presidente de la corporación, pero tengo 12 corporaciones en Israel, en Europa y en América Latina. Junto con eso, soy el presidente del Lobby para el Desarrollo de Relaciones Bilaterales Israel-América Latina en el Parlamento israelí, de la Asociación de Amistad Israel-Colombia en el Parlamento israelí, presidente
de la Cámara de Comercio Israel España y ejecutivo del Ministerio de Defensa de Israel. Todo esto aparece hasta en la página del Ministerio de Defensa de Israel, con mi nombre, apellido, teléfono. Nuestro equipo, cuando nosotros empezamos con Logical Commander, hicimos sistemas de seguridad pública y defensa para gobiernos, de riesgo para seguridad pública y defensa. Cuando empezamos a desarrollar y investigar en la parte de desarrollo e investigación de Risk HR, dijimos que lo mínimo que teníamos que tener era nivel de seguridad pública y defensa para la parte corporativa. Y eso es lo que nosotros hicimos. El nivel de exactitud que nosotros manejamos hoy en día es de 99.94% de exactitud. Ahora bien, ¿cómo nosotros llegamos a ese nivel de exactitud? Lo primero que hicimos, no inventamos la rueda como se dice, sino que la mejoramos. Tomamos investigación académica y científica de los últimos 30 años, de universidades y organizaciones de primer nivel como Harvard, Oxford, MIT, el Technion de Haifa, diferentes universidades de ese nivel. Son miles y miles y miles de investigadores que no son nuestros investigadores que en los últimos 30 años investigaron lo que es los niveles de emoción vía la voz, los niveles de emoción de emoción vía de estrés en la voz, perdón, niveles de riesgo y la parte se me fue en español la palabra, perdón. Lo que tomamos motores que ya existían hace muchísimos años, los mejoramos considerablemente, generamos nuestra propia algorítmica avanzada para entender. Hay muchas empresas en el mundo que hacen análisis de las emociones en la voz. El 99% trabajan en el sector de salud. De salud estamos hablando principalmente en hospitales. Y todas las empresas manejan entre 4 y 6 parámetros que saben detectar. Nosotros detectamos más de 150 parámetros en la voz. Nuestro algoritmo se utiliza hoy en día en 2 proyectos de investigación a nivel salud. Uno es en el hospital Shiva, que es uno de los 10 hospitales más importantes del mundo, está acá en Israel, en el cual nosotros detectamos Alzheimer y demencia con 10 a 15 años de anticipación. Y en el hospital de la Shomer, que detectamos strokes, paros cardíacos y ACVs, previo a que pasen con un llamado telefónico. Cuando llaman a las empresas a emergencias, podemos detectar eso. Eso para entender el nivel de capacidad que tenemos de nuestro algoritmo. Con lo cual, una vez que desarrollamos todo nuestro sistema de Risk HR, nosotros lo procesamos junto con Artificial Intelligence, Deep Learning y Machine Learning en más de un... No, Matías, se cayó tu conexión de internet. Están trabajando con nosotros en Asia, en África, en Europa y en América Latina. Son millones de exámenes al año que estamos ya haciendo y no hemos tenido falsos positivos. De hecho, hubieron casos que nos quisieron asegurar que no era como había salido y la verdad que al fin y al cabo investigaron y detectaron que todo lo que había salido era correcto. Es muy importante eso. Algo muy importante, el sistema se sigue desarrollando en la plataforma, el algoritmo no. El algoritmo, puedo decirlo, es perfecto, es lo mejor que hay. La plataforma se sigue desarrollando de acuerdo a las necesidades que tienen. Y algo muy importante que pasó, se los comento, por ejemplo, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Nigeria, en 2 exámenes que hicieron, una persona puso un perro ladrando y me llamó por teléfono personalmente el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Y me dijo, ¿cómo puede ser que haya salido cualquier cosa? Y le dije, perros no detectamos todavía. Lo segundo que pasó, y así que les comento, perros no detectamos. Lo segundo que pasó es que hubo un caso de una persona que dejó de hablar en el examen y otra persona que apagó el micrófono. Con lo cual los exámenes salieron en blanco, sin ningún tipo de análisis. Lo que nosotros hicimos es que
si bien nosotros pedimos que esté abierto el micrófono y por lo tanto la persona tiene que hablar, es que si la persona no habla o si la persona apaga el micrófono, la persona va a tener que volver a hacer la pregunta hasta que hable suficiente o hasta que hable el micrófono. Con lo cual, el administrador no solamente va a saber si la persona dejó de hablar y no quiso hacer el examen, sino que también en qué pregunta dejó de hablar. Y eso es un parámetro muy, muy importante. Porque si estamos hablando de que en el último año, ¿cuántas veces robaste de tu lugar de trabajo? Y esa persona ya no quiere hablar y cierra el sistema, ustedes van a tener un parámetro para comprender de dónde. Y no solamente eso, quizás lo pueden decir, ok, vas a tener que volver a hacer el examen desde el lugar que dejaste. Y no importa que lo trate de hacer 100 veces y que ya sepa la pregunta. Nosotros apostamos a que la persona comprenda la pregunta. No son preguntas cerradas y respuestas cerradas como ¿probaste alguna vez? Sí, no. Y que únicamente mide el nivel de estrés. Que eso es un polígrafo. No son preguntas abiertas y respuestas cerradas. ¿Cuántas veces robaste en tu lugar de trabajo? 1, 5, 10, nunca. Eso es un multiple choice. Sino que son preguntas abiertas y free speech. O sea, que la persona puede decir lo que quiera. No nos importa. Podemos preguntarle cuántas veces robó del lugar de trabajo y él puede hablar de la abuela y del tiempo. Lo que a nosotros nos importa es que esa persona sepa la pregunta y haya entendido la pregunta. Así que respondiendo a la respuesta, el nivel de exactitud es de 99.94% de exactitud. Perfecto, Matías. Muchas gracias por tu colaboración. Y agradecemos a todos los asistentes. A continuación le vamos a remitir la presentación y vamos a tomar contacto con ustedes para poder resolver algunas consultas y inquietudes que pudieran haber tenido desde el inicio. Matías, Juliana, muchísimas gracias desde Israel, desde acá de Perú. Les mandamos un fuerte abrazo. Esperemos ya poder empezar a tomar operaciones con ustedes y a todos los asistentes que nos han acompañado de diversos países. Muchísimas gracias por su tiempo y la oportunidad de poder llevarles este concepto. Entonces estaremos en contacto con todos ustedes para poder retroalimentarnos y poder tener oportunidades de poder llevarles estos servicios a sus organizaciones. Muchísimas gracias, Matías. Muchísimas gracias, Juliana. Muchas gracias a ustedes. Y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye. Gracias.